Hola, buenos días. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar para terminar el tema que estábamos revisando la sesión pasada, ver si hay dudas y entonces pasar a la última, al último tema que será útil revisar en cuanto a la parte de relaciones en geometría analítica. Hay más lugares geométricos por ver, pero dado que quisiera también pasar a funciones y límites y derivadas, que ya seguramente están viendo con Enrique, entonces nos apresuraremos para terminar esta primera parte. Pasamos a funciones, operaciones con funciones, luego algunas partes de límite y derivadas, y ya nos concentraremos en la parte de aplicaciones de derivadas, coincidiendo con el curso que tienen de introducción a los métodos cuantitativos. Bien, entonces, ok. Bueno, sí, iba a preguntar quién, Ángel, pero está bien. Entonces les voy a compartir la pantalla. Y estábamos revisando estos ejercicios, ¿no? Son ejercicios en los que había que bosquejar las trayectorias de estos lugares geométricos, describir la ecuación en forma económica del sistema de referencia marshalliano o correspondiente de acuerdo a las variables que teníamos. Y luego encontrar las coordenadas del vértice, la distancia al foco y la amplitud del lado recto, porque estamos, recuerden, en los temas de la parábola. Bien, entonces habíamos realizado el ejercicio número 1, ¿ah? Hicimos el desarrollo, que suelo borrar porque digamos que es nuestro pizarrón, el 2, y habíamos también realizado este último ejercicio. Y vamos a comenzar con los dos últimos, ¿no? Cuando tenemos expresiones de este tipo y tenemos que acomodar la expresión de nuestra ecuación para dejar una expresión semejante a la que describe un lugar geométrico, digamos, en la forma canónica, porque en esa forma canónica podemos identificar justo lo que nos piden. El vértice, distancias del vértice al foco, que recuerden que es la P minúscula de nuestra parábola dentro de la ecuación canónica para describir a la parábola, y la amplitud del lado recto, que es todo 4P. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar expresada esta forma y tenemos un sistema de referencia que nos dicen es Q1 en el eje de las abscisas y Q2 en el eje de las ordenadas, ¿no? Tenemos un sistema en el cual Q2 está en términos de Q1. Y entonces, para poder expresar esta ecuación de forma canónica, dado este sistema de referencia, lo que tendríamos que expresar, veamos que nuestra variable abscisa es la que está elevada al cuadrado, por lo cual ya sabemos que la recta directriz de nuestra parábola es paralela a el eje de las Q1, ¿no? Puede ser esta, la voy a borrar y voy a poner otros colores. Puede ser así nuestra recta directriz o arriba, ¿no? No sabemos exactamente en dónde, en términos de la ecuación de la recta directriz, pero sabemos que nuestra ecuación
de la parábola por este cuadrado nos describe cómo es la recta directriz. Esta recta directriz nos va a servir para saber cómo abre nuestra parábola, ¿no? La parábola puede abrir, la voy a pintar con otros colores, puede abrir, por ejemplo, hacia arriba, o bien puede abrir hacia abajo, o bien puede estar aún más abajo y abrir, digamos, así, ¿no? No sabemos en dónde, pero la idea es que como va a ser de esta forma, la ecuación objetivo a la cual tenemos que llegar, que es nuestra ecuación canónica, en términos de Q1 y Q2, sería Q1 menos H al cuadrado, porque aquí tenemos este cuadrado, ¿no? Igual a 4P por Q2 menos K, ¿no? Y recuerden que esta P de la sesión pasada y las dudas, esa P se refiere a la distancia del vértice al foco y 4P es la amplitud del lado recto. Esa parte de P y 4P está dado por convención matemática en esos términos y no se refiere a la variable de nuestros sistemas, ¿no? Que justo en los ejercicios previos, cuando teníamos precio, ahí generaba como una cierta confusión, me parece, y creo que eso ya después fue aclarado, ¿no? El 4P se va a referir a el aspecto relacionado con la distancia que hay del vértice al foco, ¿no? Del vértice al foco y del vértice al foco, ¿no? De nuestras parábolas. Y el 4P nos marcará los dos puntos que son colineales al foco y cuya distancia, que esos dos puntos pertenecen a la parábola, cuya distancia es 4P, ¿no? Entonces aquí en la amplitud, en la distancia del vértice al foco es P y la amplitud del lado recto son dos puntos de la parábola colineales con el foco, cuya distancia entre sí, entre este punto 1 y este punto 2, miden 4P minúscula. Espero que hasta ahí ya más o menos quede más claro. Y entonces este es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque el vértice está en las coordenadas H, K, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, como tenemos que plantearlo de esta manera, lo que hay que hacer, pues es cambiar esta expresión con el álgebra necesaria, manteniendo todo igual, pero con una expresión distinta. Reescribimos esta ecuación a una expresión canónica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar todo por 10, ¿no? Porque tenemos ese 10 en el denominador. Entonces, tendríamos 10Q cuadrada, perdón, 10Q2 igual a 150 menos Q1 al cuadrado. Pero además, nos están diciendo que de un solo lado deje la variable que está al cuadrado y si acaso asociada con los términos que completen el trinomio cuadrado para identificar el h, ¿no? Entonces vamos a dejar todo lo que tenga que ver con Q1 de un solo lado y lo demás del otro lado. Entonces vamos a tener Q1 cuadrado igual a algo, ¿no? ¿Qué es ese algo? A ver, entonces primero vamos a tener el 10Q2
y luego le vamos a restar menos 150 y lo vamos a dividir todo entre menos 1 porque es este menos que tenemos aquí y entonces tenemos esto. ¿Sí? ¿Lo vieron todo? ¿O lo hacemos de nuevo paso a paso y con tranquilidad? No, Profesora, sí. ¿podría Sí repetirlo? queda bien. Sí, lo hacemos si quieren paso a paso. El objetivo es dejar expresados de un solo lado el Q cuadrado, ¿no? Entonces vamos a dejar solita a la Q1 cuadrada del lado ahorita derecho. Entonces lo que tenemos que hacer es a este 10Q2 restar 150, que de hecho es restar 150 toda la ecuación, ¿no? Y tenemos menos, eso que es, tenemos que eso es igual a menos Q1 al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Luego, tenemos que quitar ese menos. Y ese menos lo quitamos multiplicando todo por menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, voy a conectar el otro monitor para ver el chat, porque como tengo, ay, no encuentro el. Denme un momento, ¿eh? Vayan haciendo. Ay. Ya. Ya casi. Para poder verlos a ustedes y no solo ver la presentación. Pues, ver tu pantalla. Ahora sí ya los voy a ver y leer. Muy bien. Ya. ¿Ya me escuchan bien? Es que me estaba moviendo de. Ok. Entonces, ya nada más nos falta mover o quitar ese menos que estorba al Q1 al cuadrado para tener de un solo lado todo lo referente al, ay, ¿qué está pasando? Al Q1 al cuadrado. ¿Están viendo lo mismo que yo como negro? Sí, Sí, profe, maestra. se le pone Maestra. negro como en parte. Se ve borroso. Sí, a ver, quizás porque conecté la otra pantalla. Espérenme. A ver. Bueno, se me ocurrió muy tarde conectar la otra pantalla. A ver, probemos si ahora se ve. Ay. Allí
ven la completa, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, rápido entonces. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo del álgebra, que es llegar a nuestra ecuación objetivo, y teníamos Q2 menos 150 igual a menos Q1 cuadrado. Y entonces nos estorbaba ese menos, así es que multiplico todo, aquí era el 10, multiplico todo por menos, toda la ecuación la voy a multiplicar por menos, y tendré menos 10 Q2 más 150 igual a Q1 al cuadrado. Y ya casi se parece a nuestra ecuación objetivo, y entonces tenemos Q1 al cuadrado igual, ahora necesito factorizar, porque se acuerdan que nuestra ecuación objetivo era Q1 menos H al cuadrado igual a 4P por Q2 menos K, ¿no? Y ese Q2 tiene un coeficiente 1, allí implícito, por lo cual voy a factorizar el menos 10 para que multiplique a Q2 más 150 entre 10, ¿no? Entre, de hecho, menos 10. Y entonces Q1 al cuadrado es igual a menos 10 que multiplica a Q2 menos 15. ¿Sí? Y ya al distribuir me va a quedar lo que tenía originalmente. Así ya tengo la posibilidad de identificar los valores de H y de K. H vale 0 y K vale 15. Por lo cual el vértice va a tener coordenadas 0,15. Esto ya lo tenemos aquí respondido, ¿no? Ahora, la distancia del vértice al foco es es P, ¿no? Y la amplitud del lado recto es 4P. Y ese 4P es lo que acompaña como coeficiente al Q2 menos K, por lo cual menos 10 es igual a 4P. Y entonces P es igual a menos 10 cuartos. Y eso es más o menos menos 5 medios, ¿no? O menos 2.5, ¿sí? Ya sabemos que es negativo. P es negativo. Entonces ahora sí podemos trazar nuestra bosquejo. Aquí dice el bosquejo de las trayectorias de los lugares geométricos en términos de Q1 y Q2 en nuestro sistema de referencia. Y entonces la recta directriz ya sabíamos que era horizontal. ¿En dónde se va a encontrar? A partir del vértice por encima, ¿no? Porque P, el foco está hacia abajo, por encima a la misma distancia que del vértice al foco. Entonces vamos a trazar nuestro vértice y digamos que este es el vértice en 0,15. Si Edgar me ayuda a hacerlo bonito en GeoGebra, tendremos aquí más o menos nuestra recta directriz y del vértice al foco, bueno, ahí más a la equidistante de aquí a acá, ahí va a estar el foco, y el foco va a tener por coordenadas 0,15 menos 2.5. Y ahí va a abrir hacia un lado el valor de 2P, que es 5, y 5 para acá, para que juntos hagan 4P,
que es 10. Entonces, nuestra parábola va a abrir más o menos así. Está dibujada de forma bosquejada, ¿no? Más o menos el comportamiento, y tiene los puntos, digamos, más importantes, ¿no? Si del foco sabemos que nos estamos moviendo, pues entonces las coordenadas hacia la derecha es del 0 a menos 5. Entonces, este punto de aquí tiene por coordenadas menos 5, la coordenada del foco, que es 15 menos 2.5, ¿no? Es la coordenada, ¿se acuerdan? Y del foco. Entonces tenemos 15 menos 2.5, sería 12.5. Y aquí ya vamos a borrarlo y vamos a poner que ya sabemos que es 12.5, la coordenada del foco. Y este otro punto tiene por coordenadas de donde está el foco hacia la derecha, 5 también, pero ahora positivo. Y en el eje vertical tenemos la misma coordenada que el foco, porque son colineales. De tal forma que de este punto a este punto hay una distancia horizontal de 4P que resultó que era 10, ¿no? 10 en términos de valores absolutos, porque las longitudes, las distancias son valores absolutos, y entonces aquí tenemos 5 más 5 son 10. ¿Sí? ¿Más o menos? Maestra, yo tengo una duda. ¿Por qué H es 0? ¿Por qué H0? Porque tenemos esta parte aquí, ¿no? Sabemos, le voy a poner con otro color. A ver si morado se ve bien. Sabemos que ese producto notable es Q1 cuadrado menos 2HQ1 más H cuadrada. Si esto existiera, ¿no?, habría términos con Q1 lineales y no hay ninguno aquí. Desde la original no vemos un Q1, por lo cual forzosamente H tiene que ser 0 para que 2 por 0 por Q1 me dé 0. Y H, si H es 0, entonces H cuadrada es 0 y también ya no aparece por aquí. ¿Eso más o menos quedó, con eso quedó solucionada tu duda? Sí, maestra, gracias. Okay. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Edgar. Entonces, como vemos, si podemos trazar la recta horizontal que pasa en y igual a 12.5. Y las intersecciones con la parábola para encontrar justo la amplitud del lado recto, ¿no? Ajá, muy bien, yay. ¿Ven cómo llegamos? Ahí están ese menos 5,12.5 y 5,12.5, que es el que habíamos trazado en nuestro ejercicio, ¿no? Sí, gracias, Edgar. Ahora, entonces, si no hay otra duda, pasemos. A ver, ahora sí los leo. Ahora me van a interrumpir con sus chats. Bueno, ahora vamos a ver el último ejercicio
Y de nuevo, este ejercicio tiene Q1 y Q2, por lo cual nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de referencia es Q1 y Q2 en el eje de las ordenadas. Ajá. Vamos a expresar una ecuación de la parábola que me diga algo respecto al cuadrado, ¿no? Para eso yo ahorita no se visualiza en la ecuación que tenemos ahí expresada un cuadrado, por lo cual vamos a acomodar un poquito para verlo explícitamente. Y entonces, si pasamos o multiplicamos todo por el inverso del denominador, pues entonces tendremos la siguiente expresión que es completamente igual, ¿no? Es Q1 por Q1 más 10, ¿no? Todo esto lo estoy multiplicando en los dos términos de la ecuación para que se cancele aquí porque da 1 y nos queda del otro lado. O bien, como ustedes lo aprendieron a decir, a rezar en otros niveles de la escuela, pasamos multiplicando, eso que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y esto va a ser igual a 500 menos 20 Q2. Y entonces distribuimos, ¿no? Distribuimos esta por la propiedad distributiva de los reales. Vamos a tener Q1 cuadrado más 10 Q1 igual a 500 menos 20 Q2. Ahora, lo que ya podemos identificar es que hay un Q1 al cuadrado, por lo cual decimos, ya salió el cuadrado. Así es que si Q1 está elevado al cuadrado, de nuevo tendremos que nuestra recta directriz es paralela al eje de las Q1 y supongamos que, bueno, no sabemos si abre hacia arriba o abre hacia abajo, ¿no? Supongamos que es así. Y entonces, la expresión que estamos buscando nuevamente es Q1 menos H, porque es la que está en el eje de las abscisas, al cuadrado, porque aquí tenemos un Q1 al cuadrado, igual a 4P por Q2 menos K, para encontrar el vértice en H, K. Y entonces, vamos a ir hacia acá, ¿no? Tenemos de un solo lado que dejar el Q1 y las variables, pues todas las variables de Q1, porque estas son las que están relacionadas con el cuadrado. Aquí tenemos Q1 al cuadrado más 10Q1 y ya. Entonces, todo lo demás se queda del otro lado. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer para llegar a este tipo de expresión? Pues nos falta completar el trinomio cuadrado perfecto para entonces pasar a un producto notable y dejarlo de esta manera. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que hay que hacer es decir, bueno, parece que este 10 es igual al menos 2H Q1. Bueno, el 10Q1 es igual a toda esta parte. ¿Por qué? Porque al desarrollar este trinomio cuadrado perfecto, tenemos Q1 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esta parte sí la tenemos ahora aquí. El coeficiente es distinto de 0. Por eso sí aparece. Y entonces ya podemos encontrar el valor de H.
este Q1 con el Q1 se cancelan y entonces tenemos que 10 tiene que ser igual a menos 2H, por lo cual H es igual a menos 5. Sí. Muy bien, Santiago. Y ya con eso podemos entonces decir, bueno, entonces H cuadrada es igual a 25 y podremos completar todo nuestro trinomio cuadrado perfecto y tendremos por un lado lo que ya teníamos, Q1 cuadrado más 10Q1 y también del otro lado teníamos 500 menos 20Q2, pero le vamos a sumar a los dos términos de nuestra igualdad, para no alterarla, el H cuadrada de ambos lados. Y si se fijan, pues ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto de un solo lado, y entonces esto es Q1 menos H. Ya vimos que H es igual a menos 5, entonces menos H es menos 5, más 5 al cuadrado, igual a, ahora vamos a agrupar, y tenemos 525 menos 20 Q cuadrada. Vamos a ponerle, vamos a reordenarlo además, menos 20, Q2, más 525. Ahora falta dejar este tipo de expresión. Entonces tenemos Q1 más 5 al cuadrado igual, tenemos que dejar factorizado los términos de tal forma que nos quede Q2 con coeficiente 1 dentro del paréntesis. Entonces vamos a factorizar el menos 20 que multiplica a Q2 más 525 entre menos 20, que fue el que factorizamos, ¿no? Porque al distribuir ya se cancelarían y queda todo como lo teníamos originalmente. Entonces tenemos Q1 más 5 al cuadrado igual a menos 20 por Q2 menos, ¿cuánto? Son 525 entre 20, son 105 cuartos, o bien en decimales, en 26.25. Entonces, ¿en dónde está el vértice? El vértice, a ver, ¿quién me dice? Es ¿No? en menos 5, en X, bueno, Q1 es menos 5 y Q2 es más 26.25. Muy bien. Ese es nuestro vértice. La amplitud del lado recto, ¿cuánto vale? 5. ¿Por qué? La amplitud del lado recto, no, toda la amplitud del lado recto. 20. Menos 20. Bueno, en términos de valores absolutos, sí va a ser todo ese 20, pero esto nos ayudará a identificar el signo de P, la dirección hacia dónde está el foco respecto del vértice. Y entonces P es igual, ahora sí, ¿a cuánto? Menos 5. O 5. Muy bien. Valor absoluto. Y entonces vimos que el vértice está arriba del foco, ¿no? El foco está por debajo y entonces la parábola abre hacia abajo, ¿no? ¿En dónde están las coordenadas del vértice? En menos 5,26.25. ¿Y cuánto nos vamos a mover hacia abajo? 5, ¿no? Le vamos a quitar menos 5 y entonces
el foco, este es el vértice, el foco estará en menos 5 también, pero ahora en 26.25 menos 5, entonces estará en 21.25. ¿En dónde estarán ahí a la distancia del foco? Bueno, a la misma altura del foco, de manera colineal, los otros dos puntos por donde pasa la parábola. El primer punto va a estar en ese menos 5 perdón, en menos 5 que está aquí. Ahí se vería más bonito en la gráfica. Del menos 5 me muevo 2P. Y si P es menos 5, 2P es menos 10, ¿no? Entonces, menos 5 menos 10 sería 15, menos 15, y la misma altura del foco, 21.25. Y del otro lado tengo menos 5 más 10, este sería el punto 10, 21.25. ¿No? Salió horrible ahí todo amontonado. Maestra, ¿no Pónganlo sería bonito. más bien más 5? Porque le estamos, sí, perdón. Sí, le estamos sumando ahora 2P, 10, a menos 5, sí, gracias. Entonces es 5 positivo, ¿verdad? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ti. Ok, a ver, vamos a verla. Si Edgar, ¿nos ayudas compartiendo la gráfica? Esa es, Y si trazamos una recta en Y igual a 21.25, donde pasa el vértice, perdón, el foco. G1 creo que es la que... G1 tienes que mostrarla. G1, ahí está. Ahora sí. Muy bien, y tenemos justo en lo que hemos encontrado, en menos 5, no, pero es 21.25 ¿Por qué tenemos 21.25? Porque el vértice, el vértice tiene que salir en 26, ¿no? 26.25. A ver, ¿qué pasó ahí? La ecuación de la recta, perdón, la ecuación de la parábola no es esa. Son 150 menos, bueno, lo tenemos que dejar despejado a Q2, ¿no? Vamos a ver. A ver, solo para que Edgar pueda poner la gráfica, hay que dejar expresado este Q2 que voy a poner en rojo por aquí amontonadito, ¿no? Entonces, vamos a despejar a partir de aquí. Y entonces tendremos Q1 cuadrado más 10 Q1 menos 500 y todo esto entre menos 20 y esto sería igual a Q2. Esa sería como la expresión que hay que meter al GeoGebra para que nos dé la función adecuada despejando Q2.
que es nuestra Y en GeoGebra, ¿no? Y a ver qué se puede hacer. Pues Q1 al cuadrado entre 20 menos 1/2 de Q1 menos, no más, ¿no? 500 entre 20, 25, igual a Q2. Algo así. Estas dos son iguales, pero se le puede meter a GeoGebra cualquiera de las dos. Esto es un paréntesis para todos los demás, ¿eh? Es nada más para que la podamos ver. Muy bien. A ver, ahora sí encontramos el extremo de... Ajá, y la intersección, pero la recta es 21.25, por favor. Ajá, exacto. Ajá, muy bien. Entonces, un punto es 5,21.25, que es el que tenemos del lado derecho en P, y Q, el otro punto que encontramos, es 15,21.25, ¿no? Que esa distancia nos muestra el 4P y el extremo de la parábola, si podemos verificar para ver el vértice, vemos ahí está en menos 5,2625. Entonces, hemos encontrado todo lo que era adecuado, ¿no? Sin el software, podemos prescindir del software y vemos que todo está bien. No sé si haya alguna duda sobre este ejercicio, sobre los ejercicios previos, cómo transformar expresiones que tengamos voy a compartir ahora. No sé si haya una duda de cómo pasamos de esta expresión, de esta expresión a la expresión objetivo, que fue esta, ¿no? La voy a enmarcar con marcador resaltador. Esta es nuestra ecuación final, objetivo, y esta es nuestra ecuación inicial. Hemos pasado todo para ver el vértice y otros dos puntos que me permiten, con 3 puntos, bosquejar la gráfica, ¿sí? Hemos encontrado el vértice, la distancia del vértice al foco, que es P, la amplitud del lado recto, que es 4P, y bosquejamos la trayectoria dados 3 puntos, ¿sí? Si hay alguna duda, me dicen. En la anterior, ¿por qué era 5 positivo? ¿En esta? No, la que sigue, la que estábamos haciendo, profe. ¿Cuál, perdón? La siguiente. Aquí. Ajá, en el ¿Por gráfico, el puntito ese. Sí. Porque a partir de donde está el foco, nos desplazamos hacia la derecha. Aquí está el foco. Nos desplazamos hacia la derecha el valor en absoluto de 2P, para que 2P y 2P del otro lado me den el 4P. Entonces, si me tengo que desplazar 2P, ¿cuánto me tengo que desplazar en números reales? P vale menos 5, entonces me tengo que desplazar el doble, que son 10, hacia la derecha, ahora positivamente. Entonces, si estamos en menos 5, más 10 es 5 positivo. No sé si ya con eso aclaré la duda. Sí, profesora, gracias. Vale. ¿Alguien más?
Ok, bueno, entonces vamos a dejar de ver esto y empezaremos el último lugar geométrico muy relevante para, para la economía, y es la hipérbola. Y entre las hipérbolas, la hipérbola equilátera, que ahorita se las presento, es la más utilizada en economía por la función de producción Cobb-Douglas, que si alguien ya la conoce, está bien, si no, después se las presentamos. Esperemos que el día de hoy. ¿Allí ven la parte completa o la parte dividida de la presentación? Ok. Bueno, entonces lo que veremos es primero la definición. Recuerden que empezamos siempre con definiciones de todo, ¿no? Todo lo que estemos trabajando. En economía empiezan ustedes a ver qué es economía, qué es un mercado, qué es todo lo que necesiten saber, y después vemos el comportamiento. Entonces ahora vamos a ver la definición de la hipérbola y a partir de la hipérbola describir el comportamiento. Nos dice que la hipérbola, el capítulo 7 del libro de Lehmann, que se llama Geometría Analítica, que es en el que nos estamos basando para identificar estos lugares geométricos, sus ecuaciones y ver las aplicaciones en economía, nos dice que la hipérbola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano. Ahorita lo vamos a ver cómo se mueve, ¿sí se ve? Ahí va, ay, se aleja hasta el infinito. Ajá. Se mueve en el plano de tal forma que el valor absoluto de la diferencia, o sea, vamos a hacer una resta y luego el valor absoluto de la diferencia de las distancias, vamos a restar distancias, de ese punto a dos puntos fijos en el plano, siempre es igual a una constante, y es una constante positiva y menor a la distancia entre estos dos focos. Entonces debe haber una distancia menor, por ejemplo, este punto, y vamos a pasarlo acá, ahí, en donde está el vértice, y de ahí vamos a calcular la distancia hacia un foco, le restamos la distancia hacia el otro foco y sacamos el valor absoluto. Y nos dice la definición que esa diferencia de las distancias en valores absolutos es siempre constante y es una constante menor a la distancia que hay entre estos dos focos. Y bueno, entre notaciones, veamos que si tenemos F1 y F2 como los dos focos de la hipérbola, hay una recta que pasa por esos focos, ¿no? Esta recta así, que ahorita coincide con el eje de las ordenadas, perdón, de las abscisas, pero a ese eje, esa recta que pasa por los dos focos, se le llama eje focal, ¿no? Y corta a la hipérbola, como vemos aquí en los dos vértices, ¿no? Y el segmento de recta que es perpendicular, ¿no? Completamente perpendicular, y ahorita vemos cómo se obtiene eso, se le llama semieje o eje transversal, ¿no? Esperen, al segmento de recta, no, esperen, otra vez, la definición. A ver, la recta que pasa por los dos focos se le llama eje focal, o sea, a esta recta, ¿no? Esta es eje focal.
y corta a los vértices en esos puntos, ¿no? En V y V'. Al segmento de recta entre V y V', este segmentito de aquí se le llama semieje real o eje transversal. Ajá. Y esta es la distancia que hay entre vértice y vértice. La distancia entre un vértice y el otro vértice se le llama semieje o eje transversal. Y bueno, ahorita no es tan relevante, de hecho casi nunca lo vamos a usar, pero nada más es para tener el mismo lenguaje al inicio cuando estemos viendo las definiciones y algunos aspectos así. Y ahora el punto medio entre los vértices o el punto medio entre los focos se le llama centro de la hipérbola. Es un punto medio y nosotros ya los podemos encontrar si tenemos las coordenadas de los focos o las coordenadas del vértice. Y la recta, ahora sí, la recta que es perpendicular y pasa por perpendicular al eje transversal y pasa por el centro, o sea, se le llama eje conjugado. Entonces, este va a ser el eje conjugado. Y este es el lenguaje que vamos a establecer ahorita para saber de qué estamos hablando, qué distancias estamos hablando. Así como en la parábola hablamos de la longitud del lado recto, bueno, aquí vamos a hablar de longitudes del semieje real o de longitudes del eje transversal o del eje conjugado. Y entonces, a partir de la definición, podemos obtener la ecuación o la expresión que nos permitirá identificar el comportamiento de este lugar geométrico, que les recuerdo cómo se ve, perdón, les recuerdo cómo se ve y se mueve, ¿no? Vean que se mueve hasta el infinito, regresa desde menos infinito, donde sea que sea ese lugar, y se va moviendo, ¿no? Se va moviendo, y así es el comportamiento de esta hipérbola. Ahora, vamos a buscar las ecuaciones que describan a la hipérbola. Para eso, recurrimos a la definición, ¿no? Entonces, establecemos ciertos supuestos, como, por ejemplo, que el primer foco está en las coordenadas menos c, 0. Y el otro foco tiene por coordenadas c, 0. Esa c es la distancia, por supuesto, del centro de la hipérbola al foco. Del centro de la hipérbola al foco. Porque el centro está en el punto medio, ¿no? Supongamos que como lo tenemos ahí simétrico, pues el centro estará en 0,0 en nuestro centro del sistema coordenado, ¿no? Todo para simplificar, ya después vemos qué pasa si movemos el centro. ¿Entonces la C es el centro? La C mayúscula de acá, es una C mayúscula, es el centro, C mayúscula de centro, y C minúscula es la distancia en coordenadas, ¿no? Del centro hacia el foco. ¿Sí? Mira, aquí está el C minúscula y aquí está el C mayúscula. Y, bueno, entonces ya vimos que la hipérbola,
cumple con que la distancia de un punto, vamos a poner con otro color, un marcador. La distancia de este punto, que va a ser el vértice, a los focos, los puedo calcular, ¿no? Este vértice pertenece a la hipérbola, por lo cual, como yo estoy sobre un sistema lineal, me va a ser más fácil identificar la distancia, que va a ser siempre constante, esta que vamos a encontrar ahorita. Entonces, la distancia de este vértice, que supongamos está en, no lo puse, pero supongamos que este vértice tiene por coordenadas A, 0, donde por supuesto que A es menor que C, ¿no? C esta distancia está acá, al foco. Entonces, esta distancia del vértice a los focos ya las puedo calcular, ¿no? ¿Cuál es la distancia de este vértice a este foco primado? Veamos. Tenemos que recorrer, o sea, podemos hacer la diferencia de las coordenadas, como aprendimos al inicio de nuestras sesiones, a calcular distancias entre dos puntos sobre un mismo sistema lineal, ¿no? O bien podemos hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas, como ya lo habíamos visto con el teorema de Pitágoras, dados dos puntos cualesquiera, ¿no? La distancia van a llegar a la misma distancia, como lo quieran calcular. Ahorita lo vamos a calcular de forma intuitiva, así, con geometría, ¿no? ¿Cuál es la distancia del vértice 1 al primer foco? Veamos que primero tenemos que recorrer una distancia C, ¿no? Y después tenemos que recorrer otra distancia A, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál distancia, profe? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, Grecia? ¿Cuál distancia, profe? La distancia A es la que establecimos del centro a donde está nuestro vértice, porque el vértice tiene por coordenadas A, 0. Así es cierto, gracias, profe. Sí, A, 0. Y entonces ya tenemos esa distancia. Ahora vamos a encontrar la otra distancia del vértice al otro foco, a este foco. ¿Cómo lo calcularía? ¿Cómo calculo esta distancia de aquí chiquitita? ¿C menos A? Es C, ajá, es exactamente, es C menos A. C menos A. Ya tenemos las distancias ahora. Lo que nos dice la hipérbola es, a ver, si tienes las distancias, pero ahora réstalas, ¿no? Tenemos que encontrar el valor absoluto de la distancia de un vértice a un foco menos la distancia del vértice al otro foco. Y entonces, después de encontrar la distancia, tomar el valor absoluto. La primera distancia que tenemos aquí, es esta primera, es C más A. Y le tenemos que restar, ¿cuánto? La otra distancia, que es C menos A. Y a eso el valor absoluto. ¿Esto qué es igual? Voy a poner hacia acá. C más A menos C, pues más A. ¿Están de acuerdo? Es el valor absoluto de C más A menos C más A. Y entonces, esta C con esta C se cancelan
y esto me da el valor absoluto de 2A. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces hemos encontrado, ay, ya borré el centro. Hemos encontrado con un punto que pertenece a la hipérbola, que es este vértice con coordenadas A, 0, la distancia, el valor de la distancia que es siempre constante, es 2A. Por lo cual, justo tenemos que debe de cumplir que cualquier otro punto, ¿no? Dado cualquier otro punto, este punto en específico, si yo calculo primero la distancia a un foco y luego la distancia al otro foco, las resto y le tomo el valor absoluto, siempre va a ser igual a esa constante 2A que ya averiguamos. Y entonces, como esta es la distancia fija, pues la voy a mantener aquí. Y ya el punto va a ser cualquiera, X, y puedo hacer en general la distancia y las diferencias de las distancias, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Es solo la definición, ¿eh? Todo esto es teoría. Ahorita vamos a llegar a lo bonito que es la aplicación. Bueno, quizá la siguiente sesión. Pero, entonces, tenemos ya las distancias y eso va a ser en valor absoluto igual a 2A. Eso implica que es algo positivo, perdón, ahí me faltó cambiarle el signo, es positivo o negativo, ¿no? Pero en términos absolutos siempre vale 2A. Entonces voy a tener dos opciones por este valor absoluto. La diferencia de las distancias es 2A positivo o la diferencia de las distancias es menos 2A, ¿no? E independientemente de eso, voy a tomar, va a resultar lo mismo, pero voy a tomar una de ellas, el lado positivo. El lado positivo. Entonces, si tomamos ese lado positivo, y hacemos el álgebra, es decir, elevamos al cuadrado, esto lo hacen en el libro, ya más detallado, ¿no? Elevamos al cuadrado un binomio, de hecho este se pasa para acá, y tenemos elevado una parte al cuadrado, después un binomio al cuadrado, desarrollamos el producto notable, reducimos porque algunas cosas se van a cancelar, luego volvemos a elevar al cuadrado y llegaremos a esta expresión. Esta álgebra no se las vamos a preguntar nunca más, pero si ustedes quieren desarrollarlo, pueden verlo, ¿no? Todo ¿para qué es? Para que a partir de la definición que tenemos aquí, lleguemos a través de la álgebra a la expresión de nuestra hipérbola. Eso es lo que nos importa ahorita. La expresión, el comportamiento de nuestra hipérbola. De hecho, vamos a tener otra parte importante previa, que por eso había puesto una sección del desarrollo, que nos indica aquí, dado que ya hicimos álgebra y elevamos al cuadrado 2 veces, y álgebra y acomodamos y todo, nos va a quedar esta expresión en común, aquí y acá. Y entonces decimos, bueno, sabemos de los números reales que C es mayor que A, ¿no? Siempre, C es mayor que A. Porque se tiene que cumplir que esta distancia entre los focos es mayor que la distancia entre los vértices. Y la distancia entre los vértices, de hecho, es A y A, 2A. Entonces, C siempre es mayor que A, por lo cual yo puedo saber que al elevar al cuadrado hay un número
que le vamos a llamar b cuadrada, tal que corresponde exactamente a la diferencia de estos cuadrados. Y esta expresión la voy a utilizar porque la sustituimos aquí y acá. La expresión de b cuadrada nos da esta expresión que tenemos aquí. Esto es b cuadrada, ¿no? Que multiplica a x cuadrada menos a cuadrada por y cuadrada igual a cuadrada por esta b cuadrada que acabamos de sustituir. Y entonces dividimos todo entre a cuadrada por b cuadrada y nos queda aquí un 1 y esta expresión ya final. Esta es la que nos importa. Estas van a ser nuestras ecuaciones objetivo de las hipérbolas de esta forma. A ver, quería enmarcarlo. Ay, pero con negro no. Esta es la ecuación de la hipérbola que abre, como vemos, así, horizontalmente, ¿no? Ay, ¿por qué no pinta? Está esta parte de... Ya. Ajá. Cuando tenemos las hipérbolas hacia hacia el eje de las X, tendremos esta expresión. Ahorita vamos a dar más detalles al respecto. Y si hacemos exactamente lo mismo de la definición, el álgebra elevada al cuadrado y todo eso, para cuando tenemos los puntos de una hipérbola, pero ahora los focos tienen otro tipo de coordenadas, los focos y los vértices están verticalmente, entonces llegamos a esta otra expresión que nos va a describir las hipérbolas que abren hacia arriba o hacia abajo. Algo importante notar ya aquí es ver cómo vamos a identificar hacia dónde abren las hipérbolas y cómo es la ecuación de las hipérbolas. Y si tengo la ecuación de las hipérbolas, ¿cómo abren nuestras hipérbolas? Veamos varias claves. Ya tenemos aquí las expresiones que surgieron a partir de las definiciones. Y entonces vemos algunas características importantes. Primero, tenemos un y cuadrada asociado a un negativo y a un b cuadrada. Y eso está relacionado con lo que llamamos el semieje conjugado. Y del otro lado, acá tenemos el x cuadrada asociado al negativo. Y entonces lo que tenemos es que vamos a tener sobre el eje de las x el semieje conjugado. ¿Qué quiere decir esto? Noten por favor, que cuando tenemos el y cuadrada con el menos, ahí se ve horrible. Cuando tenemos el y cuadrada con el menos, este valor de b cuadrada, se va a pintar aquí, se va a ver, pero no es parte de los vértices reales, sino parte de lo que llamamos conjugado y solo nos va a servir geométricamente. Nunca existen como tal, ¿no? Los puntos de la hipérbola. Y entonces tendremos asociado esta distancia como b y esta otra distancia como b, 2b. Y de forma horizontal, en el semieje real, tendremos a. De manera análoga, vean que cuando tenemos este tipo de hipérbolas que abren hacia arriba o hacia abajo, el x cuadrada tiene el negativo y nos indica entonces que aquí hay b en la distancia, ¿no? Del centro
al vértice conjugado, que no se pinta, es la distancia B, y A es hacia donde sí se pinta. ¿Ah? Vean, aquí tenemos A hacia donde sí se pinta y está debajo de las X, en el denominador de las X, por lo cual nos indica que el vértice es real, ahí sí se pinta, sobre el eje de las abscisas. Entonces, ya en resumen, si, a ver, espérenme tantito. Si tenemos una hipérbola con el signo positivo asociado a una variable, el denominador nos indicará el valor del centro al vértice real. Ajá. Cuando tenemos positivo, es real. Y A vale la distancia o muestra la distancia del centro al vértice real. Del centro al vértice real, aquí tenemos A asociado a la variable Y, es decir, el vértice lo encontramos hacia arriba y hacia abajo respecto del centro. Por otro lado, el negativo, este negativo, nos muestra asociado a la otra variable, el vértice conjugado a una distancia B del centro. Y de nuevo aquí tenemos X cuadrada asociado al negativo y entonces tendremos B en esta distancia de aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo es geométrico, pero espero que más o menos quede visualmente claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, como ya les había dicho, en las definiciones, la parte entre vértice y vértice es lo que le llamamos longitud del eje transverso y es siempre 2A. Puede estar horizontal o estar vertical, dependiendo de cómo es nuestra hipérbola. Hagamos un ejercicio para ver si ya todo quedó claro. Y este ejercicio nos dice que si el centro de la hipérbola está en 0,0, entonces la primera ecuación ordinaria está como ya vimos. Y en el caso vamos a verlas, a ver, ¿qué vamos a ver? Espérenme. Sí, vamos a hacer el ejercicio. Y en el caso de este tipo de ecuación, podemos ver otra expresión de esta manera, ¿no? Hacemos la operación de las fracciones y entonces tenemos un común denominador. Recuerden que la regla para hacer sumas o restas de fracciones nos dice, primer paso, busca el común denominador. El común denominador puede ser el producto de los dos denominadores. Entonces tenemos A cuadrada por B cuadrada y empieza el algoritmo que reza de la siguiente forma. A cuadrada por B cuadrada, que es el denominador común, lo divides entre el primer denominador que tenemos en las fracciones y lo multiplicas por el numerador de esa primera fracción. Entonces tenemos A cuadrada por B cuadrada entre A cuadrada nos da solo B cuadrada. Entonces B cuadrada por el numerador tenemos B cuadrada X al cuadrado. Ajá. Luego nos dice, mantienes el menos de la operación que estás haciendo y vuelves a rezar el algoritmo para la otra parte de la fracción. Entonces tenemos el denominador común entre el denominador del otro término, A cuadrada por B cuadrada entre B cuadrada, es solo A cuadrada,
por el numerador. Y entonces tenemos a cuadrada por y cuadrada. Y esto es igual a 1, ¿no? Y pasamos todo ese a cuadrada por b cuadrada multiplicando, pues llegamos a esta expresión. Esta es una expresión que también podemos identificar con números, digamos, ahorita vamos a ver, pero por ejemplo 25x cuadrada menos 49y cuadrada igual a 35. 35 no. Es 1225, ¿no? Entonces vemos que B es igual a 5, A es igual a 7 y aquí tenemos B cuadrada por A cuadrada, ¿no? Que 5 por 5 por 7 por 7. Ese es un ejemplo de cómo podemos tener alguna expresión general, bueno, casi general, de la hipérbola. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que nos indica ciertos datos y tenemos que llegar a las ecuaciones, en plural, las ecuaciones de la hipérbola. Eso implica la ecuación ordinaria y esta ecuación que tenemos acá más general. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la hipérbola tiene como vértices estos dos puntos y los focos son los puntos F y F'. ¿Qué información nos dan estos vértices? De acuerdo con lo que ya revisamos, dados los vértices, podemos encontrar el centro. El centro es el punto medio entre los vértices y es el punto medio entre los focos. Por lo cual podemos calcular las coordenadas del centro. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? Si nos basamos en los vértices. ¿Se acuerdan cuáles eran las coordenadas de un punto medio? Lo voy a poner aquí. Si el punto medio está entre un punto 1, cuyas coordenadas eran x1, y1, y otro punto 2 con coordenadas x2, y2, ¿cuál es el punto medio? En x era, a ver, ¿quién se acuerda? Carlos, que ya te aburrí. El punto medio. ¿Te acuerdas cómo calcular el punto medio? Pues no sé quién es Carlos, pero... Carlos, no, perdón, Carlos Peralta. Carlos, ¿te acuerdas? Bueno, sí me acuerdo, pero era x2 menos x1, ¿no? Algo así entre y2 menos y1. No, ese es para la pendiente. Ah, sí, cierto. Estamos buscando las coordenadas del punto medio, dados dos puntos cualesquiera. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio? ¿No? Pues entonces son x1
Adelante, Ángel. Muy bien, gracias. Esas serían las coordenadas de nuestro punto medio, por lo cual el centro, que es el punto medio, ya sea entre los vértices o entre los focos, es el siguiente. Si nos basamos en los focos que tenemos, el centro está en x1 más x2 entre 2, entonces es 3 más menos 3 entre 2, coma, y1 más y2 entre 2. Y entonces el centro tiene por coordenadas 0,0, ¿sí? Está en nuestro centro del sistema de referencia, X, Y. Ahí está el centro, en 0,0. Ahora, la distancia del centro al vértice es igual a A, y la distancia del centro al foco es igual a C. Vamos a ver ahora cómo es el semieje conjugado o el eje conjugado. Pasa por los puntos que están aquí en el foco. ¿Cómo es la recta? Por favor, encuentren la ecuación de la recta que pasa por los puntos F3,0 y F' menos 3,0. ¿Cómo es esta recta? Dados esos dos puntos. ¿Se acuerdan? Es una recta horizontal, ¿no? Así es. ¿Y qué ecuación tiene? Y igual a 3. ¿Por qué? O sea, ¿sí lo hiciste o nada más a ver si pega? No, pues es que, o sea, si es vertical o es horizontal, pues siempre es igual a, o sea, o sea, siempre es igual a, por ejemplo, a X o a Y, dependiendo, y ya, pues se pone el número y ya así queda horizontal o vertical. Ajá, sí. ¿Y cómo determinaste que era y igual a 3? ¿O cómo me dijiste? ¿X igual a 3 o y igual a 3? Ajá, pues, o sea, bueno, pues si quiere lo sustituyo, pero pues va a ser lo mismo, porque, o sea, al final, A ver, ok, a ver. ¿cuál es tu hipótesis? Hipótesis de Marcos. No, en realidad y es igual a 0. Ajá. Mi hipótesis es que es una, o sea, que es una recta horizontal, pero, o sea, pues no me acuerdo si debe ser x igual a, Ay, o sea, x igual a 3 o y igual a 3. y igual a 3 o X igual a 3. Esa es la hipótesis de Marcos, ¿no? Alguna de las dos. Ok, vamos a hacerla para que revisemos si la intuición que está en la hipótesis, ¿no? Que las hipótesis son respuestas preliminares, a ver si se verifica que así es, ¿no? Entonces, si este es nuestro punto 1, ¿no? Y este es nuestro punto 2, tenemos lo siguiente. Y es igual a menos
perdón, a Y2, ajá, que es menos 3, menos Y1, que es menos 3, ajá, entre X2 menos X1, que es 0 menos 0, por X menos X1, que es 0, más Y1, que es, ¿sí? Perdón por interrumpirla, pero ¿por qué está poniendo las X en las Ys? ¿Dónde las X en las Ys? Pues 3,0 es X igual Ah, a... sí es cierto, gracias, gracias. No, sí, interrúmpanme. Muy bien, gracias por ponerme atención. Entonces, todo salió bien, sí me cacharon. Entonces tenemos 0 menos 0 entre X2 es menos 3 menos 3, X este de acá, por X menos X1, que es 3, más Y1, que es 0. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0 que multiplica a X menos 3 más 0, y entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, Y es igual a 0, es nuestra ecuación que describe el eje focal. ¿Sí? Entonces vemos que la intuición le falta un poquito de práctica para llegar a la verdad, ¿no? A lo correcto. Pero ahí va, ahí va. Entonces, no te desanimes, Marcos. Nada más es poner un poco más de esfuerzo en el desarrollo. Y entonces, nuestro eje focal es de esta manera, sobre el eje de las X, dado que Y es igual a 0. Y si este es nuestro eje focal y A está también sobre ese mismo eje, porque recuerden que los focos y los vértices son colineales sobre una misma recta, aunque esa no parece recta, pero esa es nuestra recta. ¿Cuál es el valor de las coordenadas de los focos? Por favor, ¿me dicen? A ver, ¿sí me están poniendo atención o no? Sí, 3,0 y maestra. 3,0. ¿Y los valores de los vértices? Menos 2,0 y 2,0. Ok. Y ya sabemos que así se comporta los vértices y el foco, ¿cómo abrirá nuestra hipérbola? ¿Hacia arriba y hacia abajo? ¿O hacia la izquierda y a la derecha? Hacia la izquierda y la derecha. Ok. Así es. Porque en donde sí se pinta de forma real es sobre el eje focal. Si es de esta forma, ¿cuál es nuestra ecuación objetivo? ¿Qué forma tiene nuestra ecuación objetivo? X al cuadrado entre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Muy bien, gracias. ¿Qué información tenemos ya de esta ecuación? ¿Queda igual a 1? ¿Cómo? ¿Queda igual a 1?
Ajá, pero ¿qué información ya tenemos respecto a los valores que hay que sustituir? El valor de A y B, ¿no? ¿El B cuánto vale? Ahí ya empezaron las difíciles. Pues todavía no lo encontramos, ¿no? No. Tenemos el valor de A. A es la distancia del centro al vértice y esto vale ¿cuánto? 1. ¿Cuánto? 2. 2, ¿no? 2. 2. ¿Por qué? Porque es el vértice. Ajá, ok. Del centro al vértice hay A. Lo pueden calcular incluso encontrando las distancias. Ujú. Y entonces aquí tenemos 2 al cuadrado. Ahora, tenemos el valor de C. ¿Y cuánto vale C? Que es la distancia del centro al foco. Ahora sí. No, ¿Cuánto? 3. Ok, 3. Ahora, ¿cómo encontramos B cuadrada? ¿Podría ser con el teorema de Pitágoras? Así el teorema de Pitágoras, pero no es el teorema de Pitágoras, sino que surge de la relación que encontramos con la definición de la hipérbola, que es esta. C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Y esa es la que vamos a utilizar. Estamos aquí. Entonces, sabemos que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale B? $5. Ok, a ver, vamos a verificarlo. Tenemos 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y entonces B cuadrada es igual a 9 menos 4. B cuadrada es entonces igual a 5, por lo cual B, ¿cuánto valió al final? Raíz de 5. Raíz de 5. Muy bien. Entonces tenemos B raíz de 5 al cuadrado, porque es B cuadrada, y entonces ya nada más vamos a tener este 5 aquí y no como teníamos acá expresado el cuadrado. Ajá. Y entonces finalmente dejamos expresada nuestra hipérbola de esta forma. Y ya tenemos aquí los puntos A y B que nos van a permitir justo identificar la gráfica, ¿no? La gráfica dice que del centro al vértice real, como este es positivo, está sobre el eje de las X, y entonces abre en A, que al convertirlo de nuevo en una expresión de cuadrado, es 2, y en el eje conjugado va a abrir B hasta 5. Si hacemos este cuadradito aquí, o rectángulo, y trazamos las rectas que pasan por los vértices, esas van a ser nuestras rectas asíntotas. Y ahorita vamos también a ver cuáles son las ecuaciones de las rectas asíntotas porque van a ser importantes. Ahora, las gráficas de las hipérbolas se van a graficar con un vértice y las asíntotas. ¿Se acuerdan cómo bosquejábamos la gráfica de una recta? Con la pendiente y un punto, ¿no? O con 2 puntos. En el caso de la parábola, ¿qué necesitábamos para bosquejar la gráfica? El vértice y el foco. El vértice y el foco para, dados 3 puntos, encontrar la parábola. Y en este caso vamos a buscar las asíntotas, estas asíntotas
que van a estar aquí. Ujú. Ahí. Ahora, hagamos otro ejercicio más de hipérbolas, pero ahora les spoileo que abre hacia arriba y hacia abajo. Ujú. Tenemos de nuevo el centro de la hipérbola, que está en el centro del eje coordenado, en 0,0, y sabemos que la primera ecuación ordinaria de la hipérbola, que abre hacia arriba y hacia abajo, es esta que tenemos aquí. Y tenemos el eje focal, que coincide con el eje de las ordenadas. Ujú. Ahora el eje focal es vertical. En el anterior caso, el eje focal era horizontal. Ahora tenemos la ecuación general de la hipérbola. De hecho, no encontramos la ecuación general de esta hipérbola. ¿Cuál fue la ecuación general de la hipérbola? La ecuación ordinaria de la hipérbola, esta. Ujú. Y la ecuación general es, ¿cuál? A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Cómo encontramos la ecuación general? Pues hacemos la fracción, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, profesora. Les preguntaba que la ecuación general de la hipérbola la encontramos mediante la operación de las fracciones, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el denominador común? 20. Ay. El denominador común es 4 por 5, ¿no? Y entonces tenemos de nuevo la operación que habíamos hecho aquí, ¿no? Y entonces tenemos 20 entre 4 es 5 por x cuadrada, menos, este menos de acá, 20 entre 5 y cuadrada, y esto es igual a 1. Pasamos A ver. Maestra, ya no se escucha. No se ve bien. Ah, bueno, ya no. Sí, maestra, no se preocupe. Ya va, porque ya está conectando el audio. Ay, ya no fue.
ecuación canónica u ordinaria para poder identificar cómo es nuestra hipérbola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a igualar todo a un 1, ¿no? A un 1 adecuado, y dejando de un solo lado de la expresión los términos de las variables al cuadrado en una expresión de esta manera, ¿no? Hacia allá nos tenemos que mover. Recuerden que esta es nuestra ecuación objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: 576x al cuadrado menos 49y cuadrada. Pasamos restando como 28 menos 28,224. Ahora, como tenemos que tener todo igualado al 1, pues vamos a dividir todo entre menos 28,224. Y eso va a hacer que tengamos un cierto denominador. Y tenemos menos 576x cuadrada entre 28,224, ahora más porque estamos dividiendo todo entre el menos 28,224, más 49y cuadrada entre 28,224, y esto ahora sí está igual a 1. Casi nos vamos acercando, ¿no? Vamos a ver a cuánto equivale los 576 entre 28,224. Y esto es igual a 1 entre 49, ¿no? Con el signo es menos 1 sobre 49, que lo puedo expresar así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si hay dudas, me dicen. 39 entre los 28,220. Creo que tiene problemas el micrófono. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, ya. Okay. Otra disculpa. Y bueno, entonces ya tenemos esto, decíamos, igualado a 1, y ahora tenemos que expresar los denominadores como un a cuadrada y b cuadrada. Y sabemos que... y además vamos a moverlo de una vez con el positivo de un lado y el negativo después, ¿no? Entonces tenemos y cuadrado entre 576, si le sacamos la raíz de 500, si sacamos la raíz de 576, vemos 24. que es 24, tenemos 24 al cuadrado, aquí. Y luego menos x cuadrada entre 49, al sacarle raíz a 49, 7, ¿no? Entonces tenemos 7 al cuadrado
igual a 1. ¿Eso qué nos está diciendo? Que si tenemos nuestro sistema de referencia XY, nos dice, sobre el eje de las Y's está el positivo. Así es que hacia allá arriba se va a pintar nuestros vértices. El centro está en 0,0, entonces del centro hacia arriba, 24. 24, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Hacia arriba, 24. Y hacia abajo, 24, estarán nuestros vértices, ¿no? Entonces, en 0,24 y 0,-24 estarán nuestros vértices. Abren hacia arriba y hacia abajo. Del otro lado tenemos que está el menos asociado al X, a la variable X, y entonces eso nos dice que en 0,7, perdón, en 7,0 y menos 7,0 estarán los vértices conjugados, los que no se pintan. Si nosotros por ahora trazamos este rectángulo y colocamos nuestras rectas que pasan por ahí, que son las asíntotas, podemos graficar nuestras hipérbolas. La hipérbola hacia arriba pasa por aquí y crece asintóticamente hacia las hipérbolas y entonces se comporta de esta manera, ¿no? Y si te fijan entonces, pasando de una ecuación general a la ecuación objetivo, podemos llegar a la visualización de las hipérbolas, por un lado, y por el otro lado, el otro ejercicio que hicimos previamente, es dados ciertos puntos que teníamos aquí en el enunciado inicial, que es el vértice y los focos, entonces podemos ver cómo encontrar la ecuación de nuestra hipérbola, la ecuación ordinal de la hipérbola, para que la podamos graficar, ¿no? Y también llegar a la expresión de la ecuación general. Por ahora, eso es lo que nos dio tiempo de revisar. Si hay dudas, les vamos a dejar, pero después, algunos ejercicios de hipérbolas, porque lo que me interesa, esto es más o menos como para ver qué es lo que necesitamos en cuanto a información, cuál es la información que necesitamos para encontrar las ecuaciones y trazar y bosquejar nuestra gráfica. Porque a lo que quiero que lleguemos es a ciertas hipérbolas, familias de hipérbolas que dependen de las asíntotas, que las vamos a encontrar después, y finalmente mover nuestros centros, ver la hipérbola equilátera y ya llegar finalmente a nuestras aplicaciones en economía, que son estas, ¿no? Esta es la función que son hipérbolas equiláteras, y digamos que terminando esta sección de la hipérbola, ya podremos identificar y graficar, bosquejar, al menos, ecuaciones que identificaremos como hipérbolas, ¿no? Y ecuaciones hipérbolas que se asemejan a relaciones económicas. Y eso es lo que estaremos revisando la siguiente sesión. ¿Alguna duda de lo que